Listo, chicos, buenas noches. Bueno, mi nombre es Jorge Carranza. La idea de este webinar es un poco avanzar con ir viendo la estructura que nos pide el plan de vigilancia e ir aclarando ciertas cositas que nos pide este plan e ir alineándolas con las normas actuales que han salido en seguridad y salud, de acuerdo, así como las normas laborales también. Entonces, para eso tenemos la presencia justamente de Carolina Fernández. Eh, ella es abogada de la Universidad Federico Villarreal, tiene estudios de máster en empleo, relaciones laborales y diálogo social en la Universidad de Castilla, en España. Y actualmente está cursando estudios de maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Pontificia, la Católica del Perú. ¿De acuerdo? Entonces, como les dije, el objetivo del día de hoy vamos a ir viendo, Carolina va a ir mostrándonos acerca de acerca de la estructura del plan, y yo les agradecería que conforme vayan o vayamos avanzando, ustedes me vayan haciendo las consultas que ustedes tengan para poder ir absolviéndolas con Carolina y que ella nos dé su punto de vista desde el perfil que ella tiene, ¿no? Desde abogado laboralista. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si Carolina, ¿me escuchas bien? Carolina. Sí, hola Jorge, buenas noches chicos. Sí, sí los escucho y quiero agradecerte Jorge por la invitación, también saludar también a todos los chicos de WhatsApp. Ha sido un grupo muy entretenido, ¿no? En el cual hemos participado difundiendo bastante información sobre estas nuevas obligaciones de seguridad y salud. Ujú. ¿No? Sí, ok, Carolina. Entonces, nuevamente, chicos, les hago recordar, conforme vayamos avanzando, por favor, les agradecería que vayan mostrando sus consultas relacionadas a seguridad y salud que están ligadas al plan. Así que les agradecería que me vayan dejando esas consultas por interno, por ahí por el chat, por favor, y yo les voy a ir transmitiendo estas dudas a Carolina, ¿de acuerdo? Entonces, Carolina, no sé si nos muestras, por favor, tu presentación para poder ir avanzando Sí, sí. con el webinar. Esta es la presentación de de la clase, el seminario del día de hoy. Eh, este es el marco normativo con el cual se emite esta regulación del plan de vigilancia. Toda la obligación comienza con la 239-2020 del MINSA, ¿no? Que se emitió ya hace unos meses, la cual introduce la obligación de implementar el plan de vigilancia. Después se modifica con la 265-2020 MINSA para luego ser modificada por tercera vez con la 283-2020 MINSA. En esas tres normativas, prácticamente lo que ha existido es una variación de algunos términos, corregir algunos errores y modificar algunos puntos, como pueden ser los grupos de riesgo. Después de ello, se ha emitido también el Decreto Supremo 080-2020, que introduce la reanudación de las actividades económicas, ¿no? A través de la cual también menciona que conforme cada actividad vaya reanudándose, van a implementarse y van a publicarse los protocolos sectoriales correspondientes. Esos protocolos sectoriales van a ser de colaboración para el plan de vigilancia. ¿Por qué? Porque con los protocolos sectoriales se va a elaborar el plan de vigilancia. También hay una norma importante que es en materia de legislación laboral, el 1499. Después tenemos ya las normas bases, como son la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Normativa que, como todos ya hemos visto alguna oportunidad dada por el tema de trabajo, siempre nos ha tocado poder ver estas normativas. ¿Por qué? Porque eran las que siempre regulaban los temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ahora, estos son los protocolos sensoriales sanitarios que se han emitido hasta la fecha, y esta es prácticamente la estructura de plan de vigilancia, ¿no? Cuando decimos la estructura de plan de vigilancia, queremos decir que son los puntos que se deben abordar en un plan de vigilancia. Ujú. El Allí, primero son, sí, Carolina, de dinos. repente, allí para tener claro, esta es la estructura que se debe respetar para todo plan de vigilancia que se presente, independientemente del sector al que pertenecen, ¿verdad? Sí, exacto. Ya, o sea, sabemos que hay varios protocolos, como tú lo has mencionado en tu diapositiva anterior. Hay algunos ítems que se adicionan
que aparecen, o sea, que debe ir de acuerdo al sector, que debe ir plasmado en la estructura del plan. Entonces, eso simplemente se adiciona nada más, pero esta es la estructura base que se debe de respetar al momento de hacer el plan, ¿verdad? Sí, exactamente. Esa es la estructura base que debe ser como que el corazón medular para poder hacer el plan de vigilancia, ¿no? Esos son los lineamientos que se debe dar y así lo están haciendo todas las empresas considerando todos estos puntos. También hay que tener en cuenta que una participación importante es la de profesional de la salud quien va a certificar este plan de vigilancia. ¿Por qué? Porque este plan está dirigido a prevenir la salud. ¿Y quién es el principal experto en temas de salud? Como bien sabemos, es un médico o una enfermera, ¿no? Pero ahí entra un tema, que es el tema de las principales obligaciones que tienen que tener las empresas en materia de salud. No todas las empresas están obligadas a tener una enfermera o un médico por el número de personal. Sin embargo, hay que tener en cuenta que como es un plan de prevención de la salud, sí se recomienda contar con una enfermera, con un médico, en virtud a que este personal va a realizar la prevención de la salud. Una de las obligaciones del plan es la medición de la temperatura. Lo que dice la norma expresamente es que esto va a ser realizado por el profesional de la salud. Y si entendemos esa definición, diríamos que es un médico o una enfermera. Sin embargo, ahí entra otro tema que ya va más allá del tema normativo y el tema de la norma, que es el tema práctico. Conversando con unos médicos, ellos nos informan que ellos no realizan la medición de la temperatura, y al igual que las enfermeras, que simplemente lo realiza una persona que esté capacitada sobre medición de temperatura y que una vez que se haya detectado una persona que es posiblemente sospechosa, lo derivan con el médico o la enfermera a fin de que esa persona lo evalúe. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si existe un probable contagio, lo que va a hacer el inspector es determinar que ajustar a la norma fue una de las obligaciones, es decir, que lo tuvo que evaluar el médico o la enfermera, ¿no? Pero la empresa lo que podría indicar diría de que se contrató una persona que esté debidamente capacitada para realizar la toma de la temperatura y eso se acreditaría con certificados. Por eso es recomendable que si se capacita, por ejemplo, personal de seguridad para tomar la temperatura, que eso esté documentado, ¿ya? Ujú. Hay, Y ahora, sí, sí, coméntame. sí, Carolina, entonces, primero para lo que indicaste acerca de la certificación, cuando tú dices certificación, ¿es aprobación del plan? No, no, no. Cuando yo digo certificación de la capacitación de una persona, yo me refiero a la persona tiene que capacitarse para tomar la temperatura. Pero el tema de la aprobación del plan, si yo hoy día presento mi plan, se entiende de que ya entra en vigencia. Ahora, el tema va por la constancia de aprobación. Algunas empresas nos dicen de que no les están emitiendo la constancia de aprobación, ¿no? Ah, ok, Algunas, la aprobación por parte bueno, primero era del sector al que pertenecen y ahora vemos, creo sí, que todo es con el MINSA, ¿no? sí, exacto. Ya, ok, sí. Pero hay algunas empresas que dicen que no les están emitiendo esa constancia de aprobación. Eso se comprende por el tema de que es un sistema nuevo y puede presentar fallas. Para ello es recomendable que puedan revisar la página, la página de salud, trabajo, donde se registra el plan de vigilancia. ¿Por qué? Porque en la parte inferior hay una opción para que se pueda buscar con el RUC si la empresa ha sido aprobada su plan de vigilancia, sí o no, ¿no? Es un dato importante. Pero es recomendable que tengan la constancia de aprobación de MINSA, sí, de todas maneras, porque el plan de vigilancia va a ser aprobado con dicho documento. Y si no se tiene, enviar una comunicación en MINSA yo recomendaría en el peor de los casos que se envíe el plan de vigilancia por si acaso al correo del Mensa de Partes virtual. ¿Por qué? Porque con este correo te llega una hoja de ruta y podías hacerle seguimiento, ¿no? Eso para acreditar de que se ha presentado el plan ante la plataforma de SysCovid. Y si, por ejemplo, ¿qué pasa en aquellos casos donde no les llega la constancia en un plazo de 2 semanas, 3 semanas? Ese es el principal problema. Por eso Está en ese caso, pasando, ¿verdad, Carolina? sí, Porque hay unas empresas que, o sea, han ingresado el plan y todo, el mensaje les sale que se ha registrado correctamente, pero no tienen una respuesta en sus correos que ellos han puesto ahí, ¿no? O sí, sea, ese no es les el llega. principal tema, que no tienen Ujú. una respuesta, por eso recomendarles que lo presenten a mesa de partes virtual para tener al menos un sustento de que ha sido presentado, ¿no? Ok. Y bueno, ese sería el principal tema y también revisar, ¿no? En la página de salud, trabajo, para ver si es que existe la aprobación. Porque con el número de RUC se puede ver si el plan ha sido aprobado o no. Es una página de acceso libre para todos.
Ok, de Eh, repente si después nos puede, o es la misma página que es de Salud Trabajo Minsa, o es sí, otra, la misma ¿sí? página Ahí donde se al pie, registra el ¿verdad? plan. Sí, ahí Sí, es. ok, ok. Ya, Carolina, mira, tenemos una consulta de Jaime Cisneros. Él nos dice, ¿qué pasa si para diagnosticar, o en este caso para validar la información de salud antes de trabajar, me imagino que se refiere a los trabajadores, en este caso hay facultades que no realiza la enfermera, sino el médico. Entonces, es mejor contratar a un médico. eh, no sé exactamente a qué diagnóstico se puede hacer, pero imagino que es un diagnóstico de salud. Por ejemplo, de repente hay trabajadores, Carolina, tú sabes que no han pasado hemos, ¿no? O sea, no se tiene ciencia cierta de qué factor de riesgo puede tener una persona y de repente esta evaluación no lo puede hacer una enfermera porque ella no puede diagnosticar. Entonces, en ese caso, de repente, sí sería bueno que esos trabajadores no se pasen por un EMO para ver si es que tienen un factor de riesgo y puedan determinar qué tipo de trabajo tienen que hacer al retorno. ¿Puede Sí, ser de así? todas maneras. Lo que pasa es que yo entendería la consulta a ver, de, Jaime. de Jaime, perdón, que nos indica qué pasa para diagnosticar, en este caso, validar cierta información de salud. Ya, en principio, las empresas tienen que guiarse por el número de personal para saber a quién tienen la obligación de contratar. Si en el caso que tiene menos de los 100 trabajadores, entendería de que no tiene la obligación de contratar un médico, sino una enfermera. Pero si es que se necesita la firma de un médico, como por ejemplo para dar la validez del certificado de aptitud médica para que un trabajador de grupo de riesgo pueda volver a trabajar, allí sí es necesaria la figura de un profesional de salud. Sin embargo, la norma menciona que en este caso lo firma el médico ocupacional o quien haga sus veces, es decir, lo puede reemplazar una enfermera. Habría que tener en cuenta sobre qué tipo de diagnóstico, sobre qué tipo de acto es el que se refiere. Si es un Ujú. diagnóstico médico como tal, dentro de lo que conlleva la profesión de medicina, no podría suplirlo de ningún modo otro profesional. Para ello, te tendría obligatoriamente que contratar un médico, ¿no? Sobre el tema de contratar médicos, si bien algunas empresas nos cuentan que ellos lo contratan mediante la planilla o también una opción puede ser contratarlo mediante service. No está prohibida la jornada de tiempo parcial, eso sí hay que indicarlo. Lo que se indica es un número máximo de horas, pero que no está prohibido contratarlo o subcontratarlo con una service. Lo importante es garantizar que hay la presencia de un profesional de la salud, ¿no? Claro, de hecho, Ese ¿y es el esto tema. cómo podemos constatar ante una inspección? Mostrar, por ejemplo, o sea, el SUNAFIL va, pero no encuentra al médico, porque, claro, trabaja solamente por horas. Entonces, de repente mostrarle igual algunos registros de algunas, no sé, capacitaciones o evaluaciones, o simplemente el contrato que se tiene con un service, ¿verdad? ¿Puede ser eso? Exacto. Se exhibiría el contrato que se tiene con un service, también los registros. ¿Por qué? Porque cuando uno hace la temperatura tiene que emitirlo en registros y se entiende que esos registros van a ser firmados por el profesional médico, ¿no? Así como también las evaluaciones, el monitoreo de la salud que tiene que hacerlo, la ficha de sintomatología tendría que estar firmado por el profesional de la salud, el plan de vigilancia, si lo ha elaborado el médico también, ¿no? Todos los Ujú, documentos en los cuales se tenga en cuenta la salud del personal tendrían que ser firmados por este profesional. Y con eso, ujú. ante una fiscalización, te cubrirías para indicar de que sí ha existido un tema de cuidado de la salud. Ok. Y Carolina, disculpa ahí que te haga una consulta adicional para tenerlo claro. Hay muchas, a lo largo de todo este tiempo, hay muchas empresas que me están consultando. Yo declaro, al momento de presentar mi plan, por ejemplo, declaro un profesional de la salud. Puede ser una enfermera o un médico. O bueno, o algunas empresas no lo declaran porque tienen menos de 20 trabajadores y no son de riesgo. Entonces, pero, ¿qué pasa si es que en el transcurso, por ejemplo, 2 semanas después de haber presentado, 3 semanas después, el médico ya no puede seguir trabajando o la enfermera ya no puede seguir trabajando y contratan a otro, ¿no? O sea, el servicio médico cambia. Esto se tiene que actualizar en el plan, pero ya no se tiene que volver a enviar, ¿verdad? O sea, todo cambio a partir de la presentación de un plan que venga en el futuro, ya no es necesario volver a presentarlo. Bueno, la plataforma creo que ya no te permite, pero sí tenerlo por escrito, de repente documentado ante una inspección. Todo cambio del plan se tiene que hacer una modificación del plan de vigilancia. No se tendría que hacer otro, pero sí hacer una modificación del plan. Ok, y tenerlo documentado, ¿verdad?
Sí, sí, de todos modos, hacer la modificación del plan y tenerlo documentado. ¿Por qué? Porque eso se exhibiría ante una inspección. De igual Ujú, modo, hay empresas que nos cuentan que tienen establecimientos que no declararon, porque en ese momento no habían trabajadores presenciales, ¿no? Ahora que se activó la fase económica de esa actividad, ya tienen que volver a modificar el plan. Y eso sí es importantísimo, porque si no declaras un establecimiento, se entendería de que tú no estás cuidando la salud de ese personal, ¿no? Por ujú, ejemplo, Jorge, te cuento un caso. Nos ha llegado ahora una consulta que nos indican que una empresa de construcción tiene una obra donde no tienen personal, pero sí tiene a una empresa que construye el edificio. O sea, allí entra la complejidad de la consulta que nos dicen. Entonces, en ese caso, nosotros también tenemos que aclarar ese establecimiento cuando allí no tenemos personal, solamente está el personal de la empresa constructora. Ahí aplicando el tenor de lo que dice la 239, se indicaría de que la empresa es la que se encarga de supervisar la labor y de prevenir la labor de todos los que son sus trabajadores, sus practicantes, sus visitas, ¿no? Y los terceros. Por ahí yo considero válido que puede entrar el tema de que si es un tercero, tú como empresa tienes la obligación de garantizar la salud de ese establecimiento, porque si hay un tema de accidente, la responsable va a ser la empresa principal, ¿no? Por solidaridad. Es una figura especial en temas laborales por el que si una empresa no te paga los beneficios sociales, el lugar donde tú has estado trabajando, la empresa, tendría que hacerse responsable. ¿Por qué? Porque ujú, hay una falta y debió haber prever los temas laborales, ¿no? ujú. De acuerdo. Ok, Carolina. Carolina, Julio Robert Bellón nos pregunta si las jornadas que hacen el médico, la enfermera o el servicio de salud no necesariamente es presencial, ¿no? O sea, puede ser virtual también, dado la coyuntura. Ese es un tema especial, porque si hay una empresa que tiene actividades presenciales, es decir, si sus trabajadores están trabajando in situ en la empresa, se entendería de que el médico o la enfermera también tiene que hacer estas actividades de forma presencial, porque si las monitoreas de forma virtual y tiene labores presenciales, no habría una garantía de prevención de salud debida. ¿Por qué? Porque Ujú, tiene sus trabajadores en la empresa, en la obra, y las ok, funciones de seguridad y salud son para los trabajadores. Diferente es el caso de una empresa que hace trabajo remoto. Ahí sí se justificaría la atención médica virtual. de acuerdo. Ok, Carolina. Bueno, continuamos con tu presentación. Sí. Entonces certifican el plan tanto el médico, el comité de seguridad y salud o el supervisor y el gerente general. Cuando decimos el comité lo tiene que aprobar en un plazo de 48 horas. Ojo, el gerente es quien se va a responsabilizar. Hay que tener en cuenta que con estas medidas de plan de vigilancia existe un delito, que es el delito de exposición de personas al peligro. Todos los delitos que puedan realizarse por el tema de que hay una persona con COVID que ha sufrido COVID y tiene una muerte y la empresa nunca implementó el plan de vigilancia y levantó la cuarentena y volvió a activar sus actividades económicas, el delito lo comete no la empresa, el delito lo comete el gerente general, quien va a tener que ser sancionado con ello, ¿no? Con una pena privativa de libertad de 1 a 8 años por delito de exposición de persona al peligro. Ok. Otro tema también importante es el de profesional de la salud, ¿no? Como ya lo mencionábamos. Una pregunta acá relevante es el tema de qué tan obligatorio es que una persona contrate a un médico, ¿no? Que una empresa contrate un médico por cada local que tengo en mi empresa. Nos consultan también el caso de mineras que tienen 5 locales, uno en Lima, otro en Arequipa, otro en Trujillo, otro en Chiclayo y otro en Chimbote. ¿La empresa debe contratar un médico por los 5 locales o tiene que hacerlo por cada uno? Allí hay un tema relevante que es el tema respecto a que qué tan preventivo es que un médico pueda ser el único y que pueda prevenir la salud de 5 locales que están en 5 departamentos distintos. Aplicando el tema de razonabilidad no sería válido, por lo tanto ahí nace la obligación de que cada local tiene que tener un médico. También para ello hay que revisar la norma. La 239 nos dice que centro de trabajo es toda unidad productiva. Si es toda unidad productiva, nos da a entender de que es todo local donde haya trabajador. Entonces ahí tienes la obligación de que tendrías que contratar un médico o una enfermera por cada local. Otro es el caso de una empresa que tenga 5 locales en Lima, Jesús María, Pueblo Libre. Allí sí podría ser discutible el tema de que tenga un médico por cada local. Ahí se podría manejar la figura de que sea un médico que rote entre diferentes distritos.
Eso es lo que están manejando algunas empresas y podría aplicarse si va a una inspección e indicarse de que la garantía de la salud le está haciendo el médico, quien está rotando debidamente, ¿no? Si bien habría un tema de incumplimiento de norma por el tema de la unidad productiva, habría un tema de justificación. Pero de igual modo, si es que se contrata a un médico, si se tiene la obligación de contratar a un médico, sí se tiene que hacer por obra. Pero si la empresa no tiene esa facilidad y es una empresa que tiene 5 sedes en varios distritos de Lima cercanos, se podría usar la figura de rotación. Ok. Eh, Carolina, o sea, nos estás diciendo para redondear que, por ejemplo, si una empresa tiene un local en el norte, o sea, en otra provincia, y tiene un local en Lima, pero siempre y cuando superen el número de trabajadores, que es 100, ¿verdad? Tiene que tener un médico en cada local. Por ejemplo, tenemos que ver la norma. La norma nos dice, si tú tienes 101, 500 trabajadores, tienes la obligación de tener médico y enfermera. Vamos por el tema del médico y enfermera. Se entendería de que por cada local tienes que tener un médico y una enfermera. Por cada local, ya sea en el norte, ya sea en Lima. ¿Por qué? Porque si tú tienes un médico que cubra la prevención de ambos locales, ¿qué pasaría si tienes un accidente en el norte y otro en Lima? No vas a poder tener la garantía de que el médico va a viajar de inmediato a ambos locales y garantizar la prevención de la salud de ambos trabajadores, ¿no? Sería un poco complicado, por así decirlo, que pueda viajar en un segundo para garantizar la prevención de ambos casos. Es por Ujú. eso que se indica de que la prevención tiene que ir por cada local. Y ese es el sentido de la norma de seguridad y salud, porque indica que centro de trabajo, como vemos acá, dice centro de trabajo. ¿Qué es centro de trabajo? Para la 239, centro de trabajo es toda unidad productiva. Y si decimos toda unidad productiva, quiere decir en todo lugar donde hay producción, donde hay actividad económica. Y ahí entenderíamos de que cada establecimiento tendría la obligación. Esta obligación la cumplen las mineras, los bancos, ¿no? Que también tienen médicos para cada establecimiento. Pero vamos al tema de las pequeñas empresas o de las microempresas que tienen solamente 5 trabajadores en Jesús María, 5 en Breña, 5 en Cercado de Lima. Sería obligatorio que ellos tengan profesional médico, médico o enfermera. Habría que tener en cuenta que llegan hasta el número de hasta 20 trabajadores, por lo tanto no tendrían obligación de contratar a estos profesionales de la salud. Sin embargo, sí sería recomendable que pueda tener una enfermera o un médico, si da las posibilidades. Si no da las posibilidades de tener una enfermera, pero ¿qué? Preguntarán, ¿por cada establecimiento? No, sería una enfermera que pueda rotar. Eso sería lo recomendable en este caso. Ok, Atendiendo también a la cercanía de los distritos, ¿no? Eso es importante. claro. Otro punto también importante es el de los procedimientos que hay que tener en cuenta en el plan de vigilancia. En síntesis, estos procedimientos son 7, ¿no? Como ya lo sabemos, la limpieza y desinfección de manos, identificar la sintomatología, el lavado y desinfección de manos, la sensibilización de prevención del contagio del COVID, las medidas preventivas colectivas y las medidas de protección personal y la vigilancia permanente de la empresa. En resumen, la limpieza y desinfección de los centros de trabajo es que exista una limpieza correcta y realmente muy bien realizada en cada lugar. ¿Por qué? Porque esta actividad va a ser la más relevante en toda empresa. Si limpieza y desinfección va a haber una alta probabilidad de contagio. Y para ello, las personas que van a realizar la limpieza tienen que ser capacitadas adecuadamente. Ya no va a ser realizado por la persona que habitualmente realizaba la limpieza. Ahora tiene que ser, si no se opta por esa persona, por una service especializada en desinfectar, o si no, por capacitar a esa persona, contratar una empresa para que pueda formarla y que tenga también certificados de su formación. ¿Por qué? Porque si va un inspector, se tiene que garantizar que se cumplió con esta medida. ¿Y cómo lo garantizas? Con certificados o con contratos de limpieza, de un servicio de limpieza especial. Hay que tener en cuenta que la norma exige certificados, exige capacitación, por eso la capacitación que se puede hacer al personal de limpieza se tiene que constar en el programa de capacitaciones de seguridad y salud. También se tiene que señalar obligatoriamente que todas las personas que realizan la limpieza tienen que hacerlo de forma obligatoria al inicio de las labores. Es obligatorio al inicio de las labores y también al término de las labores, ¿no?
Ujú. Otro punto, Carolina, sí, disculpa, ahí antes que continuemos y nos metamos bien al proceso de limpieza y desinfección, que también hay algunas dudas en términos legales. Para cerrar lo del profesional médico, tengo una pregunta acá. Dice, si en el caso de que en la empresa se detectara un caso positivo a COVID, ¿quién es el encargado de reportar al MINSA? ¿La empresa, la clínica que lo detectó o o el profesional de salud de la empresa? la clínica. ¿Por qué? Porque uno se hace el examen médico en la clínica. ¿Quién va a reportar? La clínica. Ahora, hay empresas que tienen, justo con la 265 se introduce la obligación de que hay empresas que van a asumir la toma del examen médico, pero en sus instalaciones. De ser así, ellas sí van a tener que informar directamente y van a tener que formar parte de la red de epidemiología, tal como lo señala la 265. Ok. ¿Aló? ¿Me Oye, escuchas? sí, ¿me escucha? Sí, te estoy escuchando. Sí, Carolina. Sí, Jorge, te Hola. escucho. Ya, Carolina, el proceso ahora sí, vamos al proceso de desinfección. El proceso de desinfección o limpieza lo puede hacer la misma empresa también, pero nos dices que en ese caso también tenemos que demostrar que nuestro personal está capacitado para que pueda manipular estos productos químicos no sé, una capacitación en cómo se aplican esta desinfección. Y tendríamos que evidenciar que este personal conoce estos métodos, ¿verdad? Claro, exactamente. Para eso se tiene que contratar una empresa para que pueda capacitar a esta persona. ¿Por qué? Porque las actividades de limpieza que se van a realizar ahora con el COVID son mucho más exhaustivas de lo que podía ser antes. ¿Y cómo tú pruebas eso? Eso lo pruebas con certificados. Contratar a una empresa para que pueda capacitar a Juan, el de limpieza, y que le puedan dar un certificado de formación, ¿no? Eso va a ser importante. Ok. Entonces, sí Sí. está permitido que la misma empresa o el mismo personal de la empresa pueda hacer el proceso de desinfección siempre y cuando haya sido capacitado, ¿verdad? Sí, exactamente. Es una obligación también la limpieza antes de ingresar al centro de labores, ¿no? Por eso también la norma menciona que se tiene que hacer un programa de capacitación para decir en qué horario van a limpiar. Eso estaría constando como un anexo. Ujú. Ok. Otro punto también que menciona la norma es que la limpieza tiene que ir a todo tipo de equipos, ambientes mobiliarios, herramientas, útiles de escritorio, todos. Nos preguntaban, ¿es importante describirlos? En la medida de lo posible sí es importante porque con eso tú aseguras de que no estás cuidando todo tipo de mobiliarios, ¿no? Otro punto también relevante es el tema de, a ver, la evaluación de la condición de salud del trabajo previo al reingreso o reincorporación. Acá hay que tener cuenta dos cosas. El reingreso, ¿quiénes reingresan? Regresan todas las personas que no han estado contagiadas. ¿Quiénes se reincorporan al trabajo? Se reincorporan todas las personas que se han contagiado de COVID-19. Ahí hay dos diferencias importantes. Y cuando decimos evaluación de la condición de salud, es aquella etapa mediante la cual la empresa va a saber quiénes pueden regresar y quiénes no. Y también hay que tener en cuenta que con esta etapa se va a realizar una evaluación permanente de la salud por parte de la empresa, ¿no? No solamente yo tengo que asegurarme quiénes van a regresar, quién no, sino también tengo que asegurarme de que yo como empresa voy a evaluar constantemente la salud de mi personal. Y ello se va a garantizar primero con la toma de la temperatura, que es obligatorio. Tiene que haber alguien siempre en la puerta evaluando la temperatura, ¿no? Tiene que identificarse también los riesgos del puesto en los que va a estar expuesto el puesto de trabajo. Por ejemplo, hay puestos de bajo riesgo, los que no están en contacto con personas de atención al público, que no con terceros, y tiene una distancia mayor de 2 metros. Y también las personas de mediano riesgo, ¿no? Que son las personas que tienen menos distancia de 2 metros y son las personas que están en constante atención con el público. Ahí entra el caso de las secretarias, perdón, el caso de los recepcionistas, el caso de los procuradores. Y los riesgos alto y muy alto ya son para temas de salud, ¿no? Profesionales de la salud. Sí. En Ahí, la mayoría de los... Carolina, sí, hay Sí, Carolina, una consulta. ¿Qué pasa si nosotros, o sea, si es una empresa que realiza ventas, atención al público, ¿de acuerdo? Una comercialización, por ejemplo, una ferretería, ¿no? Y hay alguien que está en constante contacto con el público, pero tiene, por ejemplo, he visto que están implementando, y me parece muy bien, unas separaciones de acrílicos entre
que está entre el vendedor la persona que va a comprar. Y aparte de eso, algunas empresas le están otorgando, por ejemplo, lentes o caretas faciales a estas personas que están en contacto con el público. Igual nosotros mantendríamos como nivel de riesgo medio a estas personas. Sí, hay que tener en cuenta que en el tema de riesgo medio, y sobre todo en el tema de atención al público, la atención al público tiene que ser tutelada por un punto especial, porque hay mayor exposición a contagiarse. Y en el plan, en la 239 se menciona que cuando hay puestos de atención al público tiene que usarse una vitrina o una mampara, ¿no? Esto puede ser reemplazado con cualquier tipo de medio de barrera para que pueda separar la presencia física de una persona con otra. También debe usar una mascarilla quirúrgica si es riesgo medio. Y la empresa puede dar voluntariamente cualquier otro tipo de PPs. Pero ahora, el tema de que se pueda bajar el riesgo y decir que es riesgo bajo, yo diría de que no. De igual modo va a seguir siendo un riesgo medio y se está garantizando con cumplir con las mamparas, con las barreras, ¿no? Pero de igual modo sería obligatorio las pruebas serológicas moleculares. Ok. Sí. Otro punto también es indicar de que, como ya lo decía, las pruebas serológicas o moleculares son obligatorios para todo tipo de empresas que tengan personal que tenga mediano riesgo. Ahora, va a una pregunta. Unas empresas nos dicen, pero nosotros tenemos bajo riesgo, tenemos solamente trabajadores de oficina, no es obligatorio practicar estos exámenes. Sin embargo, ahí va el problema. Hay empresas en nuestro servicio de consultoría que realizamos que nos dicen que por no practicar los exámenes de los puestos de bajo, tienen una población contagiada del 90%. Toda su población se ha contagiado y todos regresaron a la obra, es construcción civil. Allí va el tema de que qué tan recomendable es que estas personas, aunque sean de bajo riesgo, regresen a la empresa y que no sean evaluadas con el examen médico, ¿no? Allí va el problema. En ese caso, nosotros recomendamos de que todo el mundo pase, todo el universo de trabajadores dentro de una empresa sea evaluado con un examen médico. ¿Por qué? Porque con esta prueba de COVID tú vas a poder determinar si puedes regresar o no. Si tú no pasas esta prueba de COVID y tú permites que reingrese el personal, vas a tener un personal contagiado y no solamente te va a afectar la salud del personal, te va a afectar la salud de todo el personal. Y sumado a que vas a tener que iniciar la cuarentena obligatoria y si alguien denuncia a SUNAFIL, el inspector va a la empresa y va a cerrar o va a clausurar de forma temporal el establecimiento aplicándote una medida cautelar. Eso quiere decir que no solamente te va a multar, ojo, porque ahí hay tema de responsabilidad administrativa. A ver, las multas en temas de SUNAFIL son altas, son bien altas, y sobre todo tener en cuenta que aquí hay un tema especial que es el tema de permitir el ingreso de personal. Permitir el ingreso de personal que está contagiado puede significar actos de discriminación, y los actos de discriminación se sancionan con la multa, pero de acuerdo a toda tu planilla. Es decir, si tienes un trabajador contagiado y se vio que existió un tema de discriminación por ese personal, porque permitiste el ingreso, porque lo discriminaste por no darle una adecuada atención de prevención de salud, sabías que estaba contagiado y aún así no le diste una protección adecuada, por todo cualquier tema de discriminación en temas de salud, se van a aplicar la multa por toda tu planilla que tú declaras en tu registro. Es decir, si ve que en SUNAT tú declaraste que tenías 1.000 trabajadores, tu multa va a ser por el universo de 1.000 trabajadores, que como sabemos, estas multas ascienden a los 225.000 soles, ¿no? Por eso mismo es recomendable que en temas de prevención no se permita ello, el ingreso de personal con COVID, con síntomas de COVID, y que siempre se hagan las evaluaciones serológicas o moleculares. Muy aparte del tema administrativo, es el tema judicial. En tema judicial, válidamente esa persona puede asesorarse y demandar indemnización por daños y perjuicios. Las indemnizaciones por daños y perjuicios son gaseosas. El monto depende de lo que pida la parte trabajadora. Hay casos que te piden 50.000 soles, 100.000 soles, 200.000 soles, dependiendo de la edad, dependiendo de la pérdida de un tema de extremidades, porque en temas mineros es así, en temas industriales también, trabajadores que pierden brazos, piernas, en temas también ahora viendo el tema del COVID va a ser por los daños pulmonares, dependiendo de la degeneración que ha sufrido, va a evaluarse más el tema de lo que van a demandar. Eso es por otro tema, el judicial. Ahí te vas a 2 años con una demanda para la empresa. También está el tema penal. En el tema penal, como ya lo mencioné, la responsabilidad, quien va a ir a la cárcel es el gerente general, no la empresa.
el gerente general. Y ojo, también hay que tener en cuenta algo. Ahí entra el tema de la responsabilidad. Tenemos casos de empresas que obligan a sus trabajadores a firmar la DJ de asunción de riesgos, ¿no? Que es la declaración mediante la cual yo digo que quiero ir a trabajar a pesar que soy grupo de riesgo. Ahí hay un tema importante, porque ahorita se ha emitido la DJ, el modelo se ha emitido y lo ha emitido MINSA. Ya, lo emite MINSA, perfecto, pero este modelo va a ser firmado ¿por quién? Va a ser firmado por el médico, va a ser firmado por el representante legal. Entonces, si hablamos de responsabilidad penal, la va a tener ambas personas, el representante legal y la va a tener el médico. Allí va el tema de que actualmente varios médicos no quieren firmar estos tipos de documentos porque conocen que la responsabilidad es un tema penal y como sabemos esos temas abarcan penas privativas de libertad, ¿no? Reparaciones civiles además. Por eso es que este tema es bien delicado, Jorge, y es bien complejo, por eso se recomienda que estén garantizados con el plan de vigilancia, porque con el plan de vigilancia al menos vas a tener una defensa para decir de que sí preveniste, ¿no? Ya poder evitar multas civiles, no, procesos judiciales civiles, procesos penales, que es pena privativa de libertad, y temas administrativos de SUNAFIL. Ojo que la SUNAFIL te multa hoy día, tu multa te llega en menos de un año y vas a tener que pagarla sí o sí, porque ya no puedes ni siquiera ir a la vía judicial, ¿no? Ok, entonces, Hasta acá Carolina, quería comentar. sí, Sí, a ver, Carolina, para redondear un poco este punto en el que nos has mencionado y que me parece muy importante. Entonces, a pesar de que de repente la norma no mencione o no obligue a las empresas para el trabajo para el caso de empresas que tienen trabajadores de bajo riesgo, tú nos dices que sí es importante o recomiendas, en todo caso, que a todos los trabajadores que retornen a su trabajo pasen por una prueba COVID antes de que retornen. sí, yo sí recomiendo eso. De todas maneras lo recomiendo, porque si tú no haces la prueba de COVID, ojo que esta prueba la tiene que hacer por costo del empleador, no es que la hace por costo del trabajador, de ningún modo. La norma lo obliga al empleador a asumir la prueba. ¿Y qué pasa si me dicen, no, el trabajador está de acuerdo con que lo pague? El trabajador puede denunciar. Y tengan en cuenta que las denuncias son anónimas. Nunca Ujú, sabes quién denunció de tu empresa. Por eso ujú. es que es recomendable sí que lo haga la empresa, porque si tienes un trabajador contagiado, tienes que tener en cuenta que ya todo tu personal está contagiado. Y si pasa eso, tienes que mandar a todos tus trabajadores en cuarentena. Es decir, te vas a quedar sin actividad, pues de todas maneras vas a terminar perjudicado. Y a eso súmale las posibles denuncias que puedan ir si decides no renovarle el contrato, si decides despedirlos, o si se contagia y el trabajador no se siente seguro porque no le estás cubriendo el seguro, no estás ayudándole a un tipo de bono económico. O sea, la norma no obliga a eso, pero hay trabajadores que lo están haciendo y están acudiendo a SUNAFIL, quien está denunciando. Sí, y ojo, pero previo al retorno laboral hay una ficha de sintomatología, ¿no? Que es bien simple, la verdad. O sea, tiene creo 5 preguntas, 6 preguntas y nada más. Igual todos tienen que llenar esta ficha antes de que retornen al trabajo, ¿no? Sí, claro. La ficha de sintomatología va a ser como un elemento que puedas ayudarte para poder saber si alguien ha padecido síntomas o no, ¿no? Pero ojo que esta ficha no va a ser certera. No vas a tener tú la plena seguridad de que el trabajador declaró información verdadera o no, o si es que es un asintomático. Si es que Es ese por principal ahí problema. va, exacto, por ahí va más el problema, porque al pie de esa ficha creo que dice que esa es como una declaración jurada y por lo tanto todos los datos que se consignan supuestamente son verdaderos, dado que lo firma ahí el trabajador, ¿no? Ok. Carolina, hola. Sí, 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 sí. tengo una consulta acá por parte de Lucero que nos dice, ¿tendría algún problema si el médico ocupacional le pagaría por recibos por honorarios? ¿Cómo pondría en mi planilla, en mi plan, perdón, si que él es responsable de mi plan, pero en la nómina no se menciona al médico? No habría problema y dice, o sea, ¿qué sería con los nutricionistas también y psicólogos con los que cuentan y de repente no están en planilla? Creo que por ahí va la pregunta de Lucero. O sea, Sí, lo imagino que, que yo bueno, quiero a todos comentar ellos hay que agregarlos, ¿no, Carolina?
Sí, es que hay un tema especial. Si tú contratas a un médico ocupacional por recibo por honorarios, tú no podrías tener a este médico con la jornada de horas que te dice la norma. Hay que tener en cuenta que un recibo por honorarios es una persona independiente, alguien que no está fiscalizado, que no cumple un horario en tu empresa. Erradamente y de forma informal, varias empresas tienen personal con recibo por honorarios cuando van diariamente, cuando asisten todos los días, cuando forman parte al igual que otro trabajador. Pues es una práctica totalmente errada y eso por eso SUNAFIL los multa y les ordena el pago de beneficios sociales, ¿no? En principio, si una persona está sujeta a tu subordinación, marca asistencia, va diariamente, te presenta trabajos, tú le dices cómo trabajar, le das un correo, usa tu uniforme, obligatoriamente en planilla. Ahora, en el tema de los médicos, lo que se está usando ahorita no es recibo por honorarios porque ahí médico te puede denunciar, sino usar un contrato de emergencia. Sí o sí, planilla, contrato de emergencia durante todo el tiempo que dure la emergencia sanitaria. También se está hablando por service, optar por contratar una service para que pueda haber un desplazamiento de médico por un número de horas, incluso puede ser part-time, ¿no? Esas son las opciones que estamos recomendando, pero locación de servicios no. ¿Por qué? Porque se indica la vigilancia permanente del médico. Si atendemos al tema de permanente, queremos decir que es una persona que está en el centro de trabajo. Y si tú dices que estás con contrato de locación, no vas a decir que está permanentemente, dices todo lo contrario. Si tú usas la figura de locación, dices que es un médico que eventualmente va. Sí, a pesar de que en el contrato esté establecido eso, o sea, que va por un número de horas y eso, y por locación de servicios. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que es una persona que permanentemente está vigilando la salud. Si el tema va, porque es, a ver, si el médico va a ir 2 horas al día y esa va a ser su función y va a presentar un reporte, podría indicarse de que es válido tu contrato de locación, pero tú estarías, como empresa, estarías incumpliendo con tu plan de vigilancia, porque en tu plan de vigilancia dices que tienes una obligación permanente con el médico. Es decir, la obligación permanente de vigilar el estado de salud y no estás garantizándola porque solamente tiene 2 horas. Por ahí va el tema, ¿no? Ya, ok. Claro, te refieres en forma general al profesional de salud, ¿no? O sea, aplicaría también a la enfermera. Claro, para ambos casos. Ambos casos yo estoy recomendando que usen contratos de emergencia. Locación no, porque tú no puedes darle órdenes. Tú no puedes decirle al médico o a la enfermera, ven a mi empresa a las 2 de la tarde, a mí la temperatura. No, no puedes hacerlo. Con ningún tipo de profesional aplicaría, porque el tema laboral es delicado. Si tú a un trabajador, una persona le das un correo de tu empresa, ya quieres decir que es un trabajador y no es un locador. Ujú. Ok, bueno, hay términos que hay que saber manejar en el momento del contrato, ¿no? Sí. Ujú. Ok. Entonces voy a seguir Sí, sí, avanzando. sí. En el tema de como ya lo decía, de evaluación, básicamente es eso, los exámenes, básicamente también la ficha de sintomatología, todos la firman cuando regresen a la empresa, ¿no? Así como también unos nos preguntan, ¿y cada cuánto tiempo se tiene que hacer la prueba de los exámenes médicos? Eso lo estipulará la empresa, ¿no? Para los puestos de mediano riesgo es obligatorio, ojo, y de los de bajo riesgo no es obligatorio, pero sí es recomendable. ¿Por qué? Porque si no realizas exámenes médicos vas a tener a todos tus trabajadores contagiados. ¿Quién asume los costos? La norma menciona que lo hace el empleador. ¿Se puede obligar a un trabajador a que esta persona asuma los costos? Está prohibido porque estarías contradiciendo la norma, pero algunos dirán, pero tengo la situación del trabajador, me ha firmado una declaración jurada. No sería válida, esa declaración sería nula. Si el trabajador va ante un inspector, van a multarte. Si va ante a un juez, va a multarte, de todas maneras. Lavado y desinfección de manos. Esta es una obligación principal en todas las empresas. Todos los trabajadores que ingresan a las empresas van a tener que lavarse y desinfectarse la mano de forma obligatoria. Es como el hola que vas a decir en la empresa, porque sí o sí vas a tener que hacerlo a cada momento. La obligación es que tiene que hacerse antes del inicio de las labores, así como también la desinfección de los zapatos. Para eso van a usar un pediluvio. Y después de lavarse las manos y desinfectarse los zapatos, ingresan. Ahora, nos preguntarán, ¿y ahí tiene que haber un área exclusiva para que se realice el lavado de manos? Sí. En el plan de vigilancia se tiene que señalar el área en el cual
todo trabajador va a ingresar y va a lavarse las manos. Es decir, tiene que señalarse, por ejemplo, en el área del segundo piso, todo el personal va a lavarse las manos antes de ingresar al centro de labores, ¿no? Para eso, la empresa tiene que garantizar y tiene que comprar todos los insumos para efectuar un lavado correcto. Eso va a estar en el baño, ¿no? Tiene que haber un alcohol en gel, un punto de lavado, jabón, toalla, papel higiénico, todo ello tiene que estar debidamente. Y aparte, encima del lavadero tienen que estar señalados carteles que puedan indicar cómo efectuar un lavado correcto de manos. Eso es importantísimo. También vamos a ver, este es un ejemplo de cómo serían unos lavaderos, ¿no? Y quiero ir a un tema importantísimo, que es el tema de la sensibilización de prevención de contagio en la empresa. Ahí hay que tener en cuenta algo. Si bien como empresa podemos garantizar las medidas del plan, podemos tener los mejores lineamientos del plan de vigilancia, puedo tener un super plan, 100 hojas y todo ello, no va a ser importante el plan si es que tú no le enseñas a tu trabajador a cómo prevenir la salud en la empresa. Por eso ahí va en mayúsculas y en rojo la concientización. Tú, profesional, y allí, ojo, va de nuevo el término de profesional de la salud, directamente la norma nos obliga a tener un médico o una enfermera, tiene que asegurar las actividades para enseñar a los trabajadores respecto a la exposición de los riesgos, ¿no? Respecto a las capacitaciones. Tú como empresa tienes que capacitarlo sobre todo lo que son y lo que significa el COVID-19. Cómo lavarse las manos, cómo toser y cubrirse la boca con el codo, no tocarse el rostro, cómo usar la mascarilla. Eso es importantísimo. Con la concientización, tú también enseñas al trabajador que el uso de la mascarilla deviene en obligatorio. En obligatorio, ¿no? Ojo que hay que tener en cuenta que el uso de la mascarilla comunitaria, las ya textiles, son para los de bajos riesgos y las quirúrgicas son todo para los medianos riesgos, ¿no? Antes había una confusión con la 239, en las cuales no se precisaba y no se diferenciaba ello, pero con la 265 ya se hace una diferencia y se establece que para los de bajo riesgo aplican las comunitarias, ¿ya? También quiero agregar, ya siguiendo para poder seguir con las preguntas, que hay unas medidas importantes. A partir de acá ya entran los tres tipos de puntos. Primero, las medidas de aplicación colectiva, las medidas que van a proteger a todas las personas. Para ello, la norma indica que primero tiene que haber un ambiente ventilado. No puede haber espacios cerrados, confinados, tiene que haber ventilación. Se prohibirían también los aires acondicionados y el uso de las alfombras. No existiría en el centro de trabajo. Y también se menciona un distanciamiento mínimo de 1 metro y un uso permanente de protector respiratorio, quirúrgico, comunitario, de acuerdo al riesgo. Ojo. Hay un tema importante. En construcción civil, la distancia es de 1.5 metros. Pero si vamos a los riesgos, a la calificación de los riesgos, ¿cuánto es riesgo medio? Cuando tienes un riesgo menor a 2 metros. Entonces diríamos, en construcción civil el riesgo es de nivel medio, porque es menos de los 2 metros. Allí va la duda y ahí aplica el tema de que, entonces, si tú no quieres tener un riesgo medio, tú tienes que tener una distancia mayor a los 2 metros. Con eso podrías cubrirte y decir de que no tienes riesgo medio. Sin embargo, ahí también es considerable tener en cuenta que si la persona constantemente tiene permanente atención con otras personas, de todas maneras se aplicaría el tema de los riesgos medios, ¿no? Cada caso es muy especial y tiene que analizarse atendiendo a los riesgos que tiene su puesto el trabajador, ¿no? Pero de todas maneras nosotros recomendamos que la distancia siempre sea de 2 metros en adelante, que no sea de 1 metro. También tiene que prevenirse eso en tema de ascensores, de comedores, de vestidores, cafetines, ¿no? Todo tipo de establecimiento o lugar donde habrá trabajo. Por ejemplo, los comedores. Ahora, o sea, la norma no lo dice expresamente, pero se indicaría de que ya no está permitido que los trabajadores almuercen en el kitchen, ¿no? Ya no se permitiría eso, porque ahí habría situaciones de contagio. Ahí hay que tener en cuenta que van a haber nuevos cambios en la organización de la empresa, ¿no? Nuevas órdenes, nuevos tipos de direcciones para prevenir contagios. Eso es importante, importante. Otro punto también es que ya no van a haber reuniones presenciales y si las hay van a ser excepcionales. Se va a priorizar todo lo que son las reuniones virtuales, ¿no? También, como ya lo mencionaba, el uso de protección de barreras físicas como pantallas o mamparas va a ser obligatorio para todo lo que es
atención al cliente. Y bueno, ahí vamos ahora con el tema de los EPPs. Los EPPs tiene que garantizarse que la empresa otorgue EPPs y tiene que garantizarse también de tener cargos de recepción donde los trabajadores firmen que han recibido los EPPs. ¿Por qué? Porque hay trabajadores que indican que nunca los han recibido y eso puede sumar posibles faltas. También tener en cuenta que se tiene que haber capacitado a los trabajadores sobre los riesgos, pero no de forma general, sino de forma específica sobre cada puesto que ocupa, porque después hay temas de multas si un trabajador tiene un accidente. Esto era bien sabido en temas de prevención de seguridad y salud antes del COVID. Si tenías un accidente, lo primero que hacía el inspector era preguntar si había tenido una capacitación respecto a los riesgos del puesto, no respecto a los riesgos de toda la de seguridad y salud del trabajo, no, sino del puesto. Y si no los tenías, habían posibles multas. Con el COVID, ahora tienes que prevenir que lo capacitases sobre riesgos del COVID, ¿no? Y eso también tiene que constar en tus libros de actas. Entonces, en EPPs tiene que haber un supervisor o alguien que garantice que el trabajador está usando las medidas de protección. Porque no va a ser suficiente que tú le des la mascarilla, tú tienes que garantizar que lo va a usar. Y si no lo usa, es posible que puedan haber sanciones como amonestaciones o suspensiones disciplinarias. Acá también quiero comentar un tema importante. La vigilancia de la salud es que el empleador va a estar vigilando de forma permanente. Algunos dirán, entonces el empleador tiene que estar atrás del trabajador, sí. ¿Por qué? Porque tú tienes que controlar cómo está realizando su trabajo y adecuándose a las medidas de prevención del COVID. Hay que tener en cuenta que hay personal que nunca ha querido seguir las instrucciones del trabajador, del empleador, que nunca ha querido usar EPPs, que nunca ha querido obedecer con esas medidas de salubridad. Allí van a tener que aplicarse las sanciones de la empresa. ¿Por qué? Porque se está previniendo la salud, ¿no? Ok, y Carolina, pero estas sanciones, por ejemplo, ¿qué pasa si un trabajador no cumple a pesar de que se le ha capacitado y todo, no cumple con los lineamientos, con los controles que se ha establecido? Imagino que las sanciones primero debemos establecerlo en el reglamento interno de seguridad o en el reglamento interno de trabajo para después poder aplicarlas, ¿no? No, las sanciones en sí como incumplimiento de obligaciones de trabajo entran en lo que corresponde a la normativa laboral. La Ley de Productividad y Competitividad Laboral regula los temas de incumplimiento de obligaciones de trabajo y eso calzaría como sanción disciplinaria, ¿no? Con esa ley ya es válido aplicar una amonestación o una suspensión. Pero de igual modo se debe señalar en el tema de reglamento interno, ¿no? Es recomendable, pero no es obligatorio. Con la ley ya es suficiente. ¿Con qué ley, perdón? A ver, es la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Ujú. Supremo 003-97-TR. Ok, Sí, ok. avanzando con la exposición, también quería comentar otro tema, es el de la vigilancia de la salud. Si hay un trabajador que presenta fiebre y tiene síntomas de COVID, es un caso sospechoso, de todas maneras. Lo que se aplica ahí primero es la ficha epidemiológica, después los exámenes, después la identificación de los contactos, es decir, quiénes han sido sus compañeros de trabajo y a ellos también hacerles exámenes. Quiénes son sus contactos en el domicilio, su familiar, y comunicar a la autoridad de salud para el seguimiento de casos correspondientes. La comunicación de la autoridad de salud lo hace la clínica, porque es ahí donde va a ser evaluada, pero si lo hace la empresa, hay empresas que están asumiendo o están comprando los temas de los insumos para hacer exámenes de COVID, ahí ellos tendrían que registrarse o afiliarse a la red de epidemiología. Hay otro tema relevante que es la salud mental. La vigilancia de salud también se indica que en el plan se tiene que establecer las medidas de protección a la salud mental. ¿Por qué? Porque todas las personas que están reincorporándose están viniendo con una situación de estrés tremenda, ¿no? Estar en cuarentena, estar en confinamiento es una medida que afecta que de todas maneras la salud mental de las personas. Para ello, algunas empresas están contratando psicólogos para prevenir esta medida, ¿no? Y ahora también hay un tema importante cuando decimos los trabajadores de discapacidad también tienen que ser protegidos de todas maneras, y eso también menciona la 239. Tienes que otorgar una especial atención a su salud. Por ejemplo, si son trabajadores que usan silla de ruedas, implementar las barandas necesarias y suficientes para que no pueda haber un contacto de la persona con el suelo, ¿no? Implementar o
o determinar que una persona sea la encargada de ayudarlo en todo lo que corresponde a su traslado a la oficina, al área, ¿no? Es importantísimo. ¿Y qué pasa si se presenta un brote? Como ya lo mencionábamos, si hay brote de empresa, un solo trabajador contagiado, si esa persona pasa una evaluación del MINSA, la evalúa el MINSA y tiene aprobado el descarte, el COVID, que tiene COVID, se va a comunicar de forma inmediata a SUNAFIL a efectos de cumplir con el cierre o paralización inmediato de labores. Esto se va a presentar cuando una clínica pueda verificar que de una empresa de 100 trabajadores van 90 trabajadores que han sido diagnosticados con COVID. Ahí automáticamente informan a SUNAFIL. Yo recomendaría que tengan en cuenta que toda comunicación que se haga en MINSA es realmente coordinado con SUNAFIL. Todas las entidades públicas trabajan en paralelo. SUNAFIL puede ver toda la información que la empresa declara en SUNAT, así como SUNAT puede informar toda esta información al Ministerio Público, ¿no? Eso es lo que mencionaba respecto a las empresas que realizan tamizaje de COVID dentro de sus propios tópicos de medicina. Ellas tienen la obligación de solicitar formar parte de la Red Nacional de Epidemiología en calidad de unidad informante. Es decir, ellas mismas van a informar respecto a que tienen un personal contagiado. Ahí va otra pregunta. ¿Quiénes regresan a la empresa? Bueno, en primer lugar, regresan las personas que estuvieron en cuarentena y nunca tuvieron COVID, y personas que tuvieron COVID o que fueron sospechoso positivo, pero que se pasó el plazo de los 14 días, ¿no? Que están en correcto estado de salud. ¿Quiénes no regresan? En principio no regresarían los grupos de riesgo. Como ya muchos saben, estos son los grupos de riesgo. En realidad son personas que tienen factores que pueden considerarse como afectaciones a su estado de salud, ¿no? Entre los más importantes tenemos el tema de que, y los más comunes, asma moderado o grave, diabetes mellitus, obesidad y personas mayores de 65 años. Sobre los grupos de riesgo ha habido bastantes modificaciones y hay bastantes críticas. ¿Por qué? Porque se indica de que los médicos no te van a dar un certificado que te diga si tu asma es moderado o es grave. Simplemente diagnostican asma. Tampoco si tu diabetes es mellitus, simplemente diabetes, ¿no? Pero sobre eso hay que tener en cuenta que la empresa tiene que considerar el certificado o el diagnóstico o cualquier otro documento que puedan emitirle, pero que pueda presumir de que esa persona está contagiada. Hay empresas que nos dicen que sus trabajadores no les han presentado el certificado médico, pero porque indican que salud no les va a dar este documento, más ahora por el estado de emergencia, que bastante demora. Para ello es recomendable que puedan tener recetas o cualquier otro documento, incluso fotos de medicinas que puedan dar a entender de que esta persona está contagiada, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú permites el trabajo de una persona del grupo de riesgo, vas a tener bastante contingencia si esta persona se enferma. Por dos cosas. Tú lo obligaste a trabajar estando con grupo de riesgo y me dirán, ha firmado la declaración jurada de asunción de responsabilidad de riesgo, doctora. Con eso yo ya no soy responsable. Muy erradamente. Si tú firmas esa declaración jurada, se entiende que tú has seguido el procedimiento. Para esta firma de este documento, de esta DJ, tienes que seguir un procedimiento, que es que el médico tiene que firmarte un certificado de aptitud. Ese certificado de aptitud es que la trabajadora está en perfectas condiciones y no se va a enfermar. Y este documento lo vas a acompañar a la DJ que va a ser firmada por el representante legal, por el médico, por el trabajador. Pero ¿qué pasa si se enferma o si Dios no quiera que muera? El empleador es el que va a asumir toda la responsabilidad, junto con el médico también, ¿no? Quien ha firmado esta DJ. Okay. Carolina, antes, de acuerdo a tu diapositiva anterior que mencionaste, ¿qué pasa si un trabajador que ha estado en cuarentena se contagió con COVID y previo a la reincorporación, porque a él le tocaría reincorporación, tendría que tener un alta médica, una constancia, y adicionalmente tiene que tener una prueba negativa, ¿verdad?, al COVID para que se pueda reincorporar al trabajo? Sí, si es una persona que ha tenido síntomas o ha tenido COVID, es que allí va el tema, ¿no? Por eso es que existen varias empresas que nos dicen, mi personal se contagió de COVID, lo voy a despedir, voy a no renovarlo, porque no quiero pasar por todo el trance de esperar, hacer una nueva prueba y todo ello. Es cerrado también, porque tú ahorita no puedes despedir personal con COVID. No hay una norma que te prohíba expresamente, pero hay bastante contingencia, porque si no le renuevas va a haber una presunción de que tú no le renuevas porque tiene COVID. Y esto, como decimos, es un acto de discriminación.
Y también, como ya lo he mencionado cuando comenzamos la reunión, los actos de discriminación son sancionados por SUNAFIL no con los 1.000 soles, que es que es la multa por un solo trabajador, es por 200.000 si tienes de 1.000 a más trabajadores. Si tú tienes si tú tienes una planilla de 500 trabajadores y has cometido una no renovación a un trabajador por COVID, te va a aplicar la multa más alta, de acuerdo a los 500 trabajadores, no al solo trabajador que es uno, no, por la más alta. ¿Por qué? Porque la norma de seguridad y salud y SUNAFIL establecen que las multas por todo el personal se van a realizar cuando hay actos de discriminación en materia de seguridad y salud, cuando hayan también accidentes que terminan en muerte, ¿no? Por eso es que con el caso McDonald's hubo esta modificación y ahora todas las multas que perjudiquen la vida y salud van con esa suma de dinero. De acuerdo, y esa prueba lo asume también el empleador, ¿verdad? El costo. Claro, pongamos el caso que hay un trabajador que se ha contagiado y estuvo en cuarentena. En principio la prueba la tiene que realizar la empresa si es un trabajador que tiene mediano riesgo, pero ahora dirán, pero esa prueba que tiene que hacerse descarte, ¿quién lo asume? ¿La empresa o el trabajador? ¿No? Si es de bajo riesgo, ojo. Hay que tener en cuenta que si quiere retornar a la empresa, ¿para beneficio para quién es? Es beneficio del empleador. En ese caso, quien lo asumiría sería el empleador, pues, porque no va a haber un beneficio para el trabajador, ¿no? Ese es el principal punto, lo asumiría el empleador. Ok, hay una consulta pequeña de Renato que nos ha reiterado la consulta. ¿Los empleadores pueden rebajar el sueldo al 50%, dado la coyuntura, al 50%, a toda su planilla o a un grupo de su planilla o estos despidos por tener coronavirus? Creo que ya lo mencionaste, eso no es legal, ¿verdad? Y en el caso de la rebaja del sueldo, ¿es algo legal? ¿Se está dando, Carolina? La reducción sí es válida. Con la 038-2020 es válida la reducción de remuneraciones siempre y cuando hayan dos puntos. Primero, no puedes darle a tu trabajador trabajo remoto o tienes bastante afectación económica. Si hay esos dos casos, sí es válido. Ok, ¿Ya? lo tendrás que demostrar, ¿no? Sí, exactamente. De acuerdo. Bueno, siguiendo con la exposición, el tema de grupos de riesgo, como ya les dije, es bien delicado. Mi recomendación, que si es grupo de riesgo no vaya a trabajar. ¿Por qué? Porque uno, tienes que asegurarte que hay un certificado de aptitud médica y eso lo firma el médico. Si no tienes médico, tienes que contratar a uno para que o tener la firma de ese médico en tu certificado de aptitud para que vuelva a trabajar. Y tiene que haberse un seguimiento clínico permanente de esta persona. Ojo, también hay, y ustedes preguntarán, ¿y entonces qué aplica para estas personas grupo de riesgo? Trabajo remoto. Y si no puedes trabajo remoto, entonces dale licencia con goce. Cuando decimos no puedes, es que el caso de construcción civil. Construcción civil no puedes darle trabajo remoto porque uno no construye la obra desde casa, ¿no? Por eso tienes que darle licencia con goce. Otra figura también que está protegida con este tema son los cuidadores. Personas que cuidan a su mamá, a su papá, a sus hijos o a sus cónyuges. Esas personas tienen COVID o si no, son personas de grupo de riesgo que pueden contagiarse de COVID. Esa se llama la figura de los cuidadores y sobre esas personas también se tiene que tener una prueba, tú tienes que presentar un certificado, un diagnóstico de que esa persona está formando parte de grupos de riesgo. Sin embargo, yo también recomiendo que en este caso no exijas tanto un certificado. ¿Por qué? Porque ahora con este tema de la pandemia no es fácil acceder a esta documentación, ¿no? También esta protección también se otorga para las personas que tienen familiares discapacitados, que tienen COVID o que son población de grupo de riesgo discapacitada, ¿no? Estas personas, los llamados cuidadores, son las personas que van a tener obligatoriamente, al igual que los grupos de riesgo, trabajo remoto o licencia con goce. Ahí quiero hacer una mención importante. En el tema de los grupos de riesgo, quiero comentarles algo chiquito, que es el tema de que si nosotros nos vamos al grupo de riesgo, y ustedes también deben haber revisado, el grupo de riesgo en sí son estas personas. Sin embargo, acá no se mencionan a 3 grupos: embarazadas, lactantes, personas con TBC, ni personas con VIH. Sin embargo, estas personas también son consideradas, pero ¿cómo? Como población vulnerable. Y la población vulnerable tampoco tiene que reingresar, muy a pesar que en este caso como grupo de riesgo. ¿Por qué? Porque hay otra norma que así lo menciona, ¿no? Es la norma que regula la suspensión perfecta de labores, la que indica que no aplica suspensión perfecta para personal vulnerable como embarazadas, lactantes, como personal de grupo de riesgo,
también como personal discapacitado, ¿no? Todos ese tipo de personas. No aplica suspensión perfecta. O sea, ellos hay que seguir manteniéndolos en planilla o en la condición en la que ha estado, Exactamente. con las mismas condiciones de las que se inició la cuarentena, ¿no? Sí, trabajo remoto, licencia con goce. Ok. Y ya seguimos avanzando. Esos son los grupos de riesgo, grupos especiales, perdón, embarazadas, lactantes, los cuidadores, personas con VIH-TBC, ¿no? Y todos ellos, discapacitados también. También quiero comentarles algo. ¿Quiénes se reincorporan? Bueno, se reincorporan las personas que han estado contagiadas. En casos leves, el trabajador se reincorpora 14 días después de haber iniciado el aislamiento domiciliario. Casos moderados o severos, 14 días después del alta clínica. Si una persona se ha contagiado de COVID, tiene que tener un diagnóstico que diga que tiene COVID. Ya. Van a pasar los 14 días. Ahora, ustedes preguntarán, ¿la empresa tiene que hacerle de nuevo un examen? La norma no lo dice expresamente, pero sí van a tener que hacerle un examen. ¿Por qué? Porque con eso tú vas a saber si tiene COVID, si sigue teniendo COVID o si ya no sigue teniendo COVID. Eso va a ser importantísimo. ¿Y qué pasa si no lo haces? Bueno, va a haber la posibilidad de que puedas seguir teniendo esta enfermedad. Ujú. Y ya bueno, ya casi finalizando la conversación de hoy día, también hay que tener en cuenta que muy aparte de todos los puntos que hemos señalado, se señalan también la responsabilidad del cumplimiento del plan. Va a haber un ítem donde se señala cuáles responsabilidades o cuáles son las funciones de los profesionales. Por ejemplo, va a haber uno que diga supervisor de seguridad y salud o el comité, donde indique que esa persona tiene la obligación de aprobar el plan, tiene que la obligación de capacitar a personal de COVID, de implementar las mejoras, ¿no? La de médico o enfermera de vigilar la salud permanente de trabajadores, la de tomar la temperatura, etcétera. Pero va a haber la responsabilidad ahí expresa del gerente general, el que diga cumplir con las medidas del plan de vigilancia. Allí hay que tener en cuenta eso que es muy importante y también que te va a haber un ítem que diga cuánto es lo que la empresa ha gastado en adquirir insumos para el plan de vigilancia, ¿no? Cuánto gastas en mascarillas, en guantes, eso va a estar señalado en un cuadro y también el documento de aprobación del Comité de Seguridad y Salud. Este es un modelo del acta de aprobación, ¿no? Lo podemos ver. Supervisor de Seguridad y Salud, responsable y el gerente general. Este es un ejemplo de mapa de riesgos y estas son las DJs. Bueno, en las DJs, como ya tenemos la ficha de sintomatología, esas son las voluntarias. Reintegración posterior a enfermedad respiratoria puede ser es voluntaria, la empresa puede decidir hacerlo o no, no es obligatorio. La asunción de responsabilidad, si la empresa se arriesga a decirle al trabajador que tiene diabetes, mellitus, que trabaje. Cuidado del transporte también es un tema relevante. Ahora, yo les quiero mencionar acá un tema importante. Si una empresa quiere saber si va a volver o no a trabajar su personal, tiene que hacerlo primero, hacer una evaluación mediante la ficha de declaración jurada de riesgo. Conocer cuál de su población de trabajadores está formado parte del grupo de riesgo, pues le tiene que enviar eso al personal. Otra cosa que también recomiendo es que evalúen dónde vive el personal, ¿no? Hay distritos que tienen una alta tasa de contagios, como son San Juan del Lurigancho y segundo lugar Comas. Tiene que evaluar si va a volver ese personal y sobre todo si es que cuentan con movilidad propia o si usan movilidad pública. Los contagios con más alta tasa se dan por movilidad pública y por alto nivel de lugares donde hay más contagiados, ¿no? Esa es la primera evaluación que tiene que considerar para saber si pueden volver o no a la empresa. Y luego, esos son los registros, implementar. Este es el procedimiento de inicio de actividades antes de la resolución que se ha emitido, Sí. la cual ahora dice que tú puedes operar solamente si presentas plan anti-COVID. Claro, Antes de repente ahí, Carolina, si es que nos haces un resumen de cómo es ahora el proceso de aprobación de este plan, por favor, de acuerdo a la nueva decreto, ¿no?, que ha salido. Bueno, hay que tener en cuenta algo. Con el nuevo decreto ya no tú tienes que presentar el plan de vigilancia ante la, ante el sector correspondiente que la produce, ¿no? Y tú presentabas tu plan para poder tener la autorización sectorial. Ahora todo se realiza de forma inmediata mediante el registro ante la plataforma de SISCOVID, que es saludtrabajo.gov.pe. Ahí tú registras tu plan y se entiende que a partir del día siguiente de haberlo registrado, ojo, tomando en cuenta tus criterios de focalización, se inicia la actividad económica. Antes era así, tenías que tener una autorización
tu decreto supremo de reanudación, porque tu fase tenía que estar aprobada. Ojo que hasta ahora van 2 fases aprobadas, fase 1, fase 2. Todavía no se activan los cines, las discotecas, ¿no? Va a ser la última fase. Y a partir de ello, tú elaborabas su plan de vigilancia. Elaborabas el plan de vigilancia del sector, te aprobaban por oficio, luego la empresa registraba ante SISCOBIT, la empresa operaba y luego había una eventual fiscalización. Ahora hay que tener en cuenta que con tan solo registrar y presentarlo ante la plataforma de SISCOBIT, ya puedes operar, ¿no? Y se entiende que ya estarías cumpliendo y reanudándose, ¿qué cosa? Tu actividad económica. Ese es un tema importante. Pero ¿Ya? tendríamos que esperar respuesta, ¿verdad, Carolina? Eso sí, hay que tener en cuenta eso, que se tiene que presentar tienen que recibir una respuesta. ¿Por qué? Porque nos dicen que hay empresas que no están recibiendo respuestas de MINSA, Así es. que no les dan la contestación. Hay empresas que sí nos dicen que sí les llegan y otras empresas que no. Ese es un tema muy, muy importante, pero a la vez también es un tema ya operativo. Como es una nueva plataforma que se está implementando, Sí. pueden haber sus errores. Sin embargo, hay que tener en cuenta eso para ver si es que les llegan esta comunicación. Ahora, ¿y qué pasa si nunca les llega? Ya pasó 2 semanas y están operando. ¿Qué es recomendable? Enviar por correo a MINSA y tener ese seguro de que al menos tienen la constancia y la hoja de ruta respecto a que ya han presentado el plan de vigilancia. O sea, podemos presentarlo también a mesa de partes virtual teniendo esa constancia también, ¿no? Si es que no tenemos respuesta del MINSA. Sí, Ok, exactamente. ya. Mira, tengo una consulta acá, Carolina, por favor, de Giancarlo. Dice, si Sunafil ha denegado la documentación para la suspensión perfecta y la empresa no puede cubrir el goce de haber, o sea, el gasto de la planilla del personal, eh, por motivos de bajo ingreso, ¿qué opciones, qué otras opciones podría tener la empresa? Bueno, ahí la consecuencia legal es que tienes que pagarle tu remuneración a tus trabajadores. No les pagas porque tienes bajo tema económico, te van a aplicar las multas. No tienes otra opción ahí. Puedes ir Pero a apelar, puedes pero- apelarlo, judicializarlo, irte a la vía administrativa. Pero de igual modo hay que tener en cuenta que la suspensión perfecta fue una DJ que tú presentaste. Es como que tú dices algo y el Estado da fe de que tú lo has presentado porque es una DJ y que es veraz. Pero ¿qué pasa si no cumpliste con los requisitos? Ahí habría un problema porque habría un acto irregular de la empresa, ¿no? Un acto totalmente ilegal, porque por no querer pagarle la remuneración has tenido personal al que no le has pagado. Yo diría que en ese caso puede presentar su apelación, pero va a ser muy poco probable Ok, pero porque recordemos, ya habría. Carolina, que hay un programa Reactiva, hay un FAEMIPE en el que las empresas se están acogiendo, ¿no? Que justamente es para poder solventar el gasto de la planilla de los trabajadores también, ¿no? Claro, se dice las empresas que han pedido reactiva por los trabajadores, por los que han pedido. Ah, perdón, hay que tener acá 2 cosas. Existe bastante apoyo empresarial de gobierno a las empresas mediante Fondo Reactiva, que son préstamos dinerarios. Se entendería que tú con Fondo Reactiva tú pudiste pagar la remuneración de tu personal. Y ahora, que tú te hayas sido suspensión perfecta y no hayas tenido no hayas pedido el Fondo Reactiva, y sería un incumplimiento de la empresa. Otro tema está en el subsidio. El gobierno también ha dado subsidios a las empresas para que éstas puedan tener dinero por cada trabajador que su remuneración no superaba los 1.500. Sobre ese personal no podías pedir suspensión perfecta. Teniendo estas alternativas de préstamos dinerarios, que la empresa diga que no pudo y que la suspensión perfecta es su última alternativa, ahí habrían varias faltas de la empresa. Sin embargo, si hay empresas que realmente acudieron a estas obligaciones, a este tema reactiva, a pedir subsidio, y a pesar de eso no pueden, de igual modo, bueno, siendo legalistas, diría de que como incumplieron la norma no habría otra opción, pero la empresa podría judicializarlo, presentar una apelación y esperar a iniciar un procedimiento judicial contra el Ministerio de Trabajo. Pero siendo sinceros y siendo prácticos, el Ministerio de Trabajo y la posición es cerradas, ayudan a los trabajadores y van a ordenar que se les pague las remuneraciones. ¿Cuál es la consecuencia más drástica? Que existe un embargo coactivo, que es cuando te embargan las cuentas. Ujú. Sí. Eso sería, y también quiero comentarles unos puntos importantes, que es el tema de las multas. En tema de Sunafil se han creado nuevas multas para prevenir el tema del contagio del COVID, que es el primero,
Cuando tú dispones, exiges o permites que ingrese personal, si tu empresa no está permitida en el estado de emergencia. Aquí tenemos el caso, por ejemplo, de las discotecas. Si tú abres tu discoteca y tienes personal que atienda, meseras, barmans, te van a aplicar esta multa. Otra multa, no cumplir con la regulación aplicable al trabajo remoto para trabajadores que son grupo de riesgo. Si yo obligo a mi trabajador que tiene asma crónica a trabajar y cumple con esta multa, como vemos, son faltas muy graves, ¿ya? Faltas muy graves. Y ahora vamos a ver ese tema importante que son las multas. Las faltas muy graves tenemos que situarlas acá. Esto es para casos de microempresa, pequeña empresa, pero vamos a ver una multa muy grave para una empresa normal. Si yo tengo un trabajador afectado, mi multa va a ser de 2.63. Estos 2.63 lo tienes que multiplicar por 4.300. 2.63 por 4.300 me parece que es algo de 8.000 por ahí, ¿no? 9.000 por ahí. 9.000, claro. 9.000. Ok. Esa va a ser tu multa muy grave por un trabajador. Pero como Por yo un decía, trabajador. sí, por un trabajador afectado, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que las multas de Sunafil no te va a multar solamente por una falta, te va a multar por 5, a 6, a 10 faltas. Ahí tú tienes que contabilizar cuánto sumaría. 4.000 por 2, 9.000, 9.000 por 1, 9.000 por 5, casi 46.000 soles. Y las normativas, las infracciones por seguridad y salud van como por ejemplo, si tú no le diste capacitación, es una infracción muy grave. Si por consecuencia de eso se enfermó, es otra infracción muy grave. Si no le diste reglamento interno de seguridad y salud, esa es otra infracción muy grave. En temas de COVID, si tú permitiste el ingreso de grupo de riesgo, es una infracción muy grave. Y así se van acumulando las multas. Como lo dijimos al inicio de la clase, hay una multa que es por el accidente o por la muerte del trabajador. Esa multa no se te va a aplicar por solo un trabajador, se te va a aplicar por toda tu planilla. Si yo tengo una empresa que tiene 500 trabajadores, se me va a aplicar la multa muy grave por 31.52. Se tendría que multiplicar los 4.300 por 31.52, que me parece que sería 337.600 soles. Multa que tendría que ser pagada de forma inmediata porque no tienes opción. Puedes judicializarlo, irte a la vía judicial, pero de igual modo Sunafil te embarga las cuentas si no lo pagas, ¿no? Y bueno, esa sería toda la charla que hemos tenido el día de hoy, ¿no? Acá les dejo mi correo por alguna consulta. Y bueno, gracias Jorge por la invitación. Gracias, Carolina, a ti. Carolina, te pediría si por favor nos puedes atender un par de consultas como para ir terminando Sí, este claro, webinar. cuéntame. A ver, vamos a... Sí, ok. A ver, ¿qué sucede si la empresa se acoge al proceso concursal y no paga a los trabajadores? Menciona Jesús Alberto Gutiérrez. Y ante esto debía a los colaboradores 3 meses a más. ¿Qué se podría hacer? Bueno, no entendí casi, pero a ver, te lo menciono nuevamente. ¿Qué sucede si la empresa se acoge en proceso concursal y no paga a los trabajadores? Y ante esto debía a los colaboradores 3 meses a más. No lo entiendo Lo que muy pasa es bien. que está preguntando por un tema de procedimiento concursal. Lo que pasa es que el procedimiento concursal, si te refieres a liquidación, quiebra o disolución, tiene que estar aprobado por una resolución de Indecopi. No es que yo hoy día voy y digo mi empresa se liquida y acabo todo. De igual modo, si es que inicias un procedimiento concursal de quiebra, liquidación o de extinción de empresa, de igual modo tú tienes que pagar tus adeudos laborales. Si tú tienes alguna deuda, todo lo que se liquide de tu empresa va a ser para pagar a tus trabajadores. Ese es el primer orden. Ya después vienen las deudas con las empresas. Es decir, si tú iniciaste tu procedimiento concursal ante Indecopi, y Indecopi va a decir, ya, tú tienes deudas, esos 1.000 soles págale primero a tus trabajadores. De inmediato va a actuar así. Ujú. De acuerdo. No sé si alguien más allí, por favor, tiene alguna consulta adicional. ¿Me pueden escribir al chat del grupo? Ya, bueno, parece que no hay más consultas. Más bien, muchas gracias, Carolina, a ti por el apoyo. Tú sabes que, bueno, eres parte del grupo, así que yo te agradezco mucho, Carolina, por tu apoyo. Sé que ustedes están, imagino que con el tiempo al tope, dado a justamente estas dudas que tienen muchas empresas.
Y bueno, te agradezco por el tiempo que nos has dado en esta oportunidad para este webinar, Carolina. Gracias, Jorge, gracias por la invitación. Sí, bien, ha sido una bonita experiencia pertenecer al grupo de WhatsApp. Yo también he aprendido bastante de ustedes, ¿no? Y como abogados hay cosas que no conocemos de los ingenieros o de los médicos, y eso ha ayudado bastante también en todo lo que es mi preparación en esos temas de COVID, porque como todos hemos comenzado en ese tema a la fuerza, ¿no? No voluntariamente, nos hemos tenido que introducir a la fuerza porque esas medidas eran necesarias para las empresas. Y en realidad no ha habido realmente capacitaciones desde que se declaró el estado de emergencia. Ya poco a poco ha habido capacitaciones y todo ello, pero más que nada se ha dado por cada uno, ¿no? Cada uno tiene la voluntad de poder leer, informarse. Y eso es lo Así que es. podría recomendar, ¿no? Informarse, estar actualizado. Bueno, entonces agradezco nuevamente, Carolina, tu participación, de verdad, y espero poder coordinar de repente acá en un futuro. No se sabe qué tanto va a cambiar las normas y todo, pero así que de repente en un futuro podemos tenerte nuevamente para que nos puedas apoyar en disipar algunas dudas que tenemos. ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Gracias, Jorge. Gracias, Carolina, a ti un abrazo. Chicos, muchas gracias a todos ustedes por su participación. Seguimos compartiendo conocimientos y así que nada, estamos ahí para ayudarles. Chao, chicos. Hasta pronto. Muchas gracias. Seguimos con las webinars gratuitos, en modo gratuito, así que hasta una próxima oportunidad. Estamos coordinando. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias a todos, gracias a todos. Muchas gracias, Jorge. Cuídate mucho, gracias. Gracias. Pueden reiniciar sus audios de repente para poder despedirnos. Gracias, Jorge. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias.